palabra del Señor dice en lo que es el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 31 hasta el 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Al hablar de esta preciosa lectura, nos damos cuenta el relato del apóstol Juan, de la manera en que Cristo entregó su vida por nosotros, o sea, la iglesia. En la sección pasada de enseñanza hablábamos el parentesco que hay entre Adán y Cristo, Eva y la iglesia. Quiero hablar ahora entre el parentesco de Eva cuando nació del sueño que tuvo Adán. Ya hemos visto que Eva no fue formada del polvo, sino que fue Adán. Adán fue el material del cual fue hecha. De igual manera, Cristo es el material de la iglesia. Dios utilizó a Cristo para formar la iglesia. Ahora pues veamos cómo se lee en Génesis 2, 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios produjo la iglesia por medio de la muerte de Cristo. Estas palabras de Génesis capítulo 2 tienen un especial significado con respecto a la muerte de Cristo. Es decir, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. No significa que Dios hizo morir a Adán. Él le hizo caer en un sueño profundo. Si se tratara de la muerte física, entonces el pecado hubiera estado relacionado con esta muerte. Pero el capítulo 2, versículo 17, dice que la muerte y el pecado están relacionados. Él no tuvo nada que ver con el pecado. Dios tomó algo de Cristo y lo utilizó para crear la iglesia. Así es como es utilizado el sueño como símbolo para que el hombre reciba vida por medio de su muerte. Eva nació de Adán. Mediante el sueño de Adán, Eva pudo recibir vida. De la misma manera, en la muerte de Cristo,
hay una parte que está destinada para impartir vida a la iglesia. Cuando Adán cayó en un sueño profundo, Dios tomó una de sus costillas. Cuando Cristo murió, algo así ocurrió con su costilla. San Juan 19, 31 al 37. Lo que hemos leído anteriormente como base para esta sección de enseñanza. Cuando su costado fue traspasado, esto no fue para la salvación, pues la lanza tuvo lugar después de que Cristo había muerto. El problema de la salvación ya estaba resuelto. Cristo ya había muerto. Era costumbre de los judíos que aquellos que habían sido crucificados fueran quitados de allí antes de la puesta del sol. Y si aún no estaban muertos, los soldados les quebraban las piernas para acelerar su muerte. Los dos ladrones que habían sido crucificados con el Señor todavía no habían muerto y se les tuvo que quebrar las piernas. En cambio, cuando los soldados miraron a Jesús y vieron que ya había muerto, no quebraron sus piernas. En lugar de esto, traspasaron su costado con una lanza, y de él fluyeron sangre y agua. Esto significa que cuando su costado fue traspasado, la obra de la salvación ya estaba realizada. Esto nos revela que la obra de Cristo no solo trajo consigo el derramamiento de su sangre para salvarnos del pecado, sino también la efusión de agua, que simbólicamente representa que su vida nos es impartida. Este segundo aspecto es una cosa independiente del pecado y de la salvación. La sangre trata con los pecados, mientras que el agua nos permite recibir vida. Esto es lo que nos dice su costado herido. Tenemos que distinguir claramente estos dos aspectos de la muerte de Cristo. Uno es para la salvación, en cambio el otro no. El primer aspecto de su muerte trata todo lo que sucedió después de la caída del hombre, en Génesis capítulo 3. Al caer el hombre, vino Cristo para salvarnos con el fin de que fuéramos devueltos al propósito original de la creación del hombre. En cambio, el otro aspecto de su muerte no tiene nada que ver con el pecado. Es íntegramente para la liberación de su vida, a fin de que su vida pueda tener cabida dentro de nosotros. A causa de estos dos diferentes aspectos de la muerte de Cristo, la Biblia hace uso de las diferentes sustancias para representarlos simbólicamente. Para la salvación se utiliza la sangre de Cristo. En cambio, para la parte que se relaciona con el agua es para darnos vida. Al hablar lo que dice San Juan 19:34, dice que de él salió sangre y agua. Y en el capítulo 20 el Señor mostró su costado a los discípulos. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan nos trata de la salvación. En él dice el Señor: yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios. Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
Primera de Corintios 15:50, la Biblia habla de nosotros como carne y sangre. En cambio, cuando la Biblia habla del hombre en la resurrección, lo califica como carne y huesos. La sangre no se menciona. Lucas 24:39, Dios necesitó la costilla de Adán para hacer a Eva. Para esto no tuvo necesidad de la sangre de Adán. En la Biblia se menciona la sangre más de unas 400 veces. Sin embargo, en Génesis 2 la sangre no aparece. Podríamos decir, ¿por qué causa no aparece? Porque de la misma sangre que tenía Adán, de esa misma utilizó Eva para poder vivir, para ser parte de la misma vida del hombre. Recordemos que Eva no fue creada de un material fuera del cuerpo de Adán. Así también la iglesia permanece juntamente a Cristo, participa de la sangre del Cordero, y esa es una invitación para todos aquellos los que formamos parte de la iglesia y bebemos de la sangre simbólicamente en el día cuando participamos de la cena del Señor. Somos parte de Cristo, así como Cristo murió por nosotros antes de que la iglesia existiera, antes de que se personificara. Cristo todavía no había muerto. Fue después de que Cristo muere, existe la iglesia de Dios. Así también, antes de que Adán durmiera, no existía Eva. Fue después que Adán durmió, Eva existió. Lo mismo es la iglesia, parecido, y eso nos enseña algo. Le invitamos a seguir escuchando las reflexiones, la enseñanza de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.